Oremos, hermanos. Señor y Padre, que estás en los cielos, hemos tenido nuevamente como iglesia el privilegio sin par de leer tu palabra. Suplicamos ahora la presencia de tu Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, para que al exponer tu palabra, un servidor sea hallado fiel, puesto que la traza bien, y tu pueblo sensibilizado al mensaje para vivir a la luz del mismo, de la enseñanza, para tu honra y gloria. Que cuando salgamos podamos decir: he escuchado la palabra de Dios. Oramos a ti, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, y tener las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, abierta, hermanos, en el pasaje que hemos leído. Debo decir, hermanos, que la introducción al mensaje de hoy lo voy a dividir brevemente en dos partes. En la primera, hermanos, utilizaré lo que hemos denominado en el arte de preparar, por ejemplo, en este caso, un sermón, la predicación de la palabra, lo que llamamos la introducción, una introducción textual o contextual, mejor dicho. Y en la segunda parte del mismo, la segunda parte de la introducción irá apuntando al tema que entresacamos a partir del texto de la palabra que hemos leído. Entonces, hermanos, mencionado lo anterior, debemos decir que el libro de Romanos, donde está el capítulo 10 leído, versículos 13 al 17, está dividido en las siguientes partes, el libro de Romanos. La primera parte es Romanos 1 al 4. Y en esta primera parte, hermanos, de la división de este libro, el de Romanos, el objetivo principal del apóstol San Pablo es que el que lee esa palabra, creyentes de Roma, en el año en el que vivió y escribió San Pablo el libro, San Pablo murió en el año 68 de la era cristiana. Su objetivo era que entendieran que delante de Dios el hombre está separado, destituido de la gloria de Dios, conocedor de la palabra, creyentes de la iglesia de Roma, judíos de raza, conocían la palabra, gentiles conformando la iglesia de Roma y que no conocían la palabra. Ninguno de ellos se podía justificar ante Dios porque conozco la palabra. Y San Pablo les dice: has quebrantado la palabra. No conocer la palabra no te convierte en inocente ante Dios. Por lo tanto, estáis destituidos de la gloria de Dios. Es el objetivo de los primeros 4 capítulos de Romanos, el libro que estamos teniendo, hermanos, como base en esta ocasión. Del capítulo 5 al capítulo 8, que es la segunda división del libro de Romanos, San Pablo entonces les dice: esta es la puerta por donde deben entrar. Por eso el capítulo 5 inicia diciendo: justificados pues por la fe. Y ustedes saben que cuando se utiliza el pues, la palabra también o simplemente y, son una expresión que gramaticalmente se conocen como conjunción. Significa entonces que lo que viene, es decir, Romanos 5 al 8, tiene una íntima
ligazón con los primeros 4. Y en el capítulo 5 al 8, entonces dicen, esto es lo que deben hacer. Y capítulo 9, hermanos, el capítulo 11, San Pablo entra a uno de los temas más difíciles de las Escrituras. No por la capacidad del entendimiento humano, sino por la corrupción del corazón humano, y que no entiende ni acepta en una primera lectura lo que claramente viene de Dios. Y esta división, hermanos, es donde, ¿por qué Dios acepta a algunos y a otros rechaza? ¿Por qué Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Por qué incluyó a los gentiles para que sean su pueblo, y muchos de los que en ese momento eran nominalmente o de nombre pueblo de Dios están fuera de su iglesia? Y en el capítulo, concretamente, hermanos, del capítulo 10, San Pablo entonces argumenta la razón de Dios, entre otras cosas, para rechazar a los judíos. No a todos, sino a aquellos que, haciendo a un lado la justicia de Dios como método de congratulación para con Él, en vez de la justicia de Dios, colocaron su propia justicia. Regresamos, hermanos, no sin antes, regresamos al capítulo 10, o nos ubicamos al capítulo 10, no sin antes señalar que la última división de Romanos es del capítulo 12 al capítulo 16, porque tiene 16 capítulos. Y en los capítulos 12 al 16, San Pablo empieza a abordar lo que en el lenguaje cotidiano decimos las cuestiones prácticas. Por ejemplo, comer o no comer X comida. ¿Cómo conducirse ante situaciones de trabajo respecto al trabajador? En aquel tiempo eran esclavos. O cómo conducirnos en la iglesia. Algunos presiden, algunos sirven, algunos esto, y entonces entra San Pablo en la última división de Romanos, capítulo 12 al 16, repito, en aquellos temas que solemos decir que son de la vida práctica. Dicho, hermanos, entonces, esta división de Romanos, que es parte del contexto del capítulo 10, debemos decir, hermanos, entonces, que en el capítulo 10 de Romanos en el que estamos, San Pablo entonces va a decir, y está diciendo, y lo hemos leído, ustedes rechazaron la justicia de Dios por Él establecido para ser aceptados ante Él, y entonces pusieron su propio camino, pusieron su propia justicia, y entonces Él les dirá nuevamente la justicia de Dios, es decir, el camino establecido por Dios para que tengan el beneplácito y aceptación de Él, es esto. Y entonces, hermanos, teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahorita, de este capítulo 10, versículos 13 al 17, aunque particularmente del 13 al 15, hemos de exponer en esta mañana el tema, la base de la invocación salvadora. Y el texto dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, para que estemos en la misma sintonía todos, para que haya comunicación entre todos. Dicen los enterados del lenguaje, hermanos,
de comunicación, de seguro no es la única definición, es que cuando el que habla con y el que escucha haya un punto en común. Y tener un punto en común entre el que habla y el que escucha es entendimiento y por lo tanto hay comunicación. La base de la invocación salvadora. Todos entendemos lo que es una base, hermanos. Todos entendemos lo que es una base. Creo que alguna ocasión hemos viajado y cuando vamos a pagarle al de la combi, regularmente sucede en las combis. En los microbuses no tanto porque subimos y pagamos inmediatamente. En la combi no, nos subimos y a veces nos preguntan, ¿de dónde vienen? Para que nos cobren la cantidad correspondiente. Solemos decir, vengo desde la base. Allí ya hay algo para entender el tema, la base de la invocación salvadora. Un edificio, hermanos, como este y otros, tienen una base. Y la base de un edificio lo conocemos como cimiento o cimientos. Este edificio tiene cimientos. Los cimientos entonces es su base. Si vamos a emprender una empresa pequeña, mediana, grande, debemos tener un colchón de dinero porque queremos emprender una empresa. El dinero en ese sentido es la base para echar a andar en la empresa. Entonces, en algún sentido, tenemos una definición y entendimiento común de lo que es una base. Sostiene algo. Es punto de partida para. Eso es una base. Tiene base. Invocación, ¿qué es? Es llamar. Invocar es llamar. A veces decimos, hermanos, que X persona tiene vocación para, como que se le facilita realizar X actividades o cosas. Dios inclinó su corazón y le dio la capacidad para algunas cuestiones en particular. Eso es vocación. Vocatio, latín, llamar o llamamiento. Y salvar, porque el tema es la base de la invocación salvadora. Salvar, hermanos, regularmente tiene que ver con algo que implica peligro, que expone la vida de una persona. Y solemos decir, cuando ayudamos a alguien para superar un caso de peligro, solemos decir, de la que te salvé, porque hay un peligro inherente. Entonces, hermanos, en el contexto de las Escrituras, la base de la invocación salvadora, que es nuestro tema, el apóstol San Pablo, repito, le está diciendo a los que leyeron originalmente la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la justicia de Dios, en otras palabras, para que tú seas agradable ante Dios, tú no vas a establecer tus propias bases, no vas a caminar por la senda que tú vas a construir, sino que vas a caminar, valga la redundancia, por el camino que Él establece. Vas a edificar tu vida cristiana en la base que Dios ha establecido, la base de la invocación salvadora. En el 10:14, hermanos, leemos lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está la primera base, hermanos. La base de la invocación salvadora se construye al creer en el Señor.
La base de la invocación salvadora